Bienvenidos sean una vez más a Persistencia Retiniana. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con... Celia Sutton. ¿Cómo estás, Celia? Pues muy bien, ¿tú, Ricardo? También. En el capítulo de hoy vamos a hablar de escopofilia en el cine. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Celia? Pues es un término que etimológicamente significa mirar o amar el acto de mirar, ¿no? El placer que da el mirar a otros y conlleva pues una conducta voyerista, que es observar al otro muchas veces sin que éste sepa que está siendo observado, y el placer que implica esa prohibición de observar o ese misterio de estar observando sin ser descubierto, vamos. Los psicoanalistas lo definen más o menos como el placer estético que se obtiene de mirar un objeto o una persona. Pero como lo comentas tú, generalmente es un placer de observar a alguien en un ámbito privado, sin que sepa que está siendo observado. Sí, observar a alguien en su intimidad sin permiso y espiando esa intimidad y obteniendo placer de ver esos actos cotidianos íntimos que no están permitidos observar, ¿no? Es como el término científico para lo que conocemos comúnmente como voyerismo, más bien, ¿no? Entonces, el cine, sobre todo, ha expuesto muchos ejemplos de este acto de mirar o de este placer de mirar, y además invita al espectador a participar de ese mismo voyerismo, ¿no? O sea, nosotros como espectadores en una sala oscura está el ambiente creado perfectamente para ser voyeristas también, para observar todas estas historias que estamos espiando sin invitación, ¿no? Es como casi a escondidas. Así es. Y no sé tú qué piensas, pero me parece que cuando planeábamos hablar sobre este tema o sobre cuáles temas hablar para el programa, escopofilia y el cine era un tema que no se puede evitar, principalmente porque el cine siempre ha sido visto como una forma de expresión del inconsciente y por lo mismo no se puede o difícilmente se puede separar de la teoría psicoanalista, que en eso se basa. Y pues el cine, al ser un medio principalmente óptico, pues la escopofilia está prácticamente de la mano a él. Sí, es el amor a mirar, que es la escopofilia o ese voyerismo, el amor a mirar a otros en su intimidad, pues es parte de la esencia del cine, ¿no? Es parte de lo que el cine nos ofrece con todas las historias y son infinitas sus posibilidades de invitarnos a observar a los otros en su cotidianidad. Así es. Y como tú lo mencionas, todo el ambiente, toda la atmósfera que rodea al cine como experiencia está dada de tal forma que uno desde la seguridad de su asiento pueda observar vidas ajenas y estar inmiscuido en uno u otro conflicto sin que eso suponga un peligro para su integridad. Exacto, porque aparte desde la seguridad, desde una sala oscura, de que nadie está observando ni su reacción, ni su comportamiento, ni nada, y le permite al espectador disfrutar o inmiscuirse en vidas ajenas, pero con permiso, ¿no? O sea, bueno, no con permiso, más bien. De hecho, creo que ahí está, ese es el sabor que tiene el cine, que no tienes un permiso realmente de los personajes para observarlos y aún así tú estás viendo. Sí, sí, es una invitación a ver la intimidad de otros, totalmente. En situaciones que normalmente serían imposibles de poder ver, ¿no? Sería imposible de poder meternos a una habitación y de pronto ver esa intimidad. Y por eso se habla de los mirones o los fisgones, que son estos voyeristas, pero de pronto el espectador se vuelve uno de ellos también, o nos volvemos uno de estos mirones, ¿no? Y este placer de mirar y emocionarte con otras vidas o con la intimidad de los personajes, pues es parte de la magia del cine. Esa curiosidad, porque el voyerismo implica esa curiosidad que te invita a estar de mirón en donde no te corresponde, ¿no? Así es. Freud, de hecho, decía
en cuanto a la escopofilia, porque muchos piensan que la escopofilia tiene nada más una naturaleza parafílica y que es más una enfermedad, Ujú. pero Freud mencionaba que para él era una especie de instinto parcial e innato propio del ser humano, de la naturaleza del ser humano, que le ayudaba a los niños a generar su personalidad, a construir su personalidad. Porque de qué otra forma aprenden los niños si no es a través de ver a otros. Ujú. Incluso Lacan lo mencionaba como una pulsión, la pulsión escópica, la pulsión de ver. Para aquellas personas que nos escuchan y no entienden muy bien qué es una pulsión o lo que los psicoanalistas conocían como pulsión, pues es una fuerza vital, le conocen ellos, una fuerza vital que empuja al hombre a satisfacerlo, a llenarlo de placer. En este caso, el placer de mirar en la pulsión escópica. Y como todas las pulsiones, mencionaban los psicoanalistas, necesitaban tener un destino, porque no todas las pulsiones, más bien todas las pulsiones tenían una naturaleza sexual de trasfondo. Ujú. Entonces, habría que separar a la pulsión de la sexualidad con el fin de que fuera culturalmente y socialmente aceptada. Entonces, el cine en sí es un producto de la sublimación de la pulsión escópica, esta pulsión que tiene el ser humano por ver, porque a partir de la vista, de la mirada, es como aprende a socializar con otros o a realizar una u otra actividad. Ujú. Sí, totalmente. Entonces, lo que hace el cine es este juego de recrear estas fantasías del espectador y entonces se vuelve este juego visual en el que los espectadores están siendo voyeristas de un espectáculo del que no forman parte, pero que pueden por un rato experimentar como propio, ¿no? Experimentar esas fantasías o esa acción como si fuera propia. Entonces, desde la seguridad de la butaca y desde la oscuridad de la sala, ¿no? Entonces, pues sí, es como ubicar la mirada en donde no debería de estar y eso genera muchísimo placer en el espectador. Y bueno, el cine ofrece muchos placeres. Decía Laura Mulvey, que es una de las feministas, las primeras en señalar este término escopofilia en cuanto a la mujer como objeto de la mirada masculina, que eso lo tenemos preparado para otro episodio, pero ella fue de las primeras en señalar escopofilia como acto de mirar como fuente de placer, además de que existe el placer de ser observado también, es del exhibicionista, es que es el otro lado de la moneda, ¿no? Cuando alguien sabe que está siendo observado y siente placer en ser observado. Y lo que ella señala es que a lo largo de la historia del cine, la mujer ha sido observada y ha sido ese objeto de la mirada masculina, ha sido observada como objeto incluso y para generar placer en el espectador masculino, ¿no? Y eso ya lo ahondaremos más adelante. Lo veremos en el siguiente episodio, así es, lo que es la llamada mirada masculina, un término establecido por Laura Mulvey. Uh-huh. Así es. Y te comentaba, los psicoanalistas mencionaban esta pulsión escópica si era sublimada, o sea, si era transformada de forma que fuese culturalmente aceptada y producir un producto o una obra cultural, o el destino de la pulsión era el correcto. Sin embargo, si existía una fijación con esa pulsión escópica, producía ahora sí una parafilia, propiamente el voyeurismo, que es el placer sexual de observar a otras personas en su intimidad, sea lo que sea que estén haciendo. Sí, el sentirse excitados ellos por estar viendo a lo mejor una relación sexual a escondidas, ¿no? Y entonces sentir placer sexual en esa observación, ¿no? Así es. Y pues el cine es, como te digo, producto de la sublimación, de la pulsión escópica, pero no nada más la realización del cine, sino también la visualización del cine es la sublimación de esa pulsión que tiene el ser humano por ver. Sí, ¿no? Y ahí ya eso provoca que desde los inicios del cine o algunas décadas después se empezara a pensar en el cine
como fuente de placer incluso erótica y se va, o para satisfacer esas necesidades o esas parafilias de las que hablas, con películas incluso en las que la violencia es el eje visual, ¿no? Como las famosas películas snuff y la pornografía, por supuesto. De hecho, el cine tiene muchísimos ejemplos en los que el argumento se centra precisamente en el voyerismo, ¿no? Y sus personajes son estos observadores o mirones que están atentos o con la curiosidad de observar el entorno, los vecinos de forma, a escondidas o de forma clandestina, ¿no? Digo, uno de los ejemplos más icónicos es, por supuesto, La ventana indiscreta de Hitchcock, en la que un personaje que es periodista, pero que tiene un accidente y está inmovilizado con una pierna rota, está con su lente de la cámara, un telefoto, está observando a los vecinos, a todos los vecinos, y cada historia de cada departamento le genera una curiosidad tremenda y le llama muchísimo la atención, ¿no? Hay esta característica del curioso que es necesaria para el voyerista, ¿no? Y de hecho cabe recalcar de esa película el diseño de producción, ¿eh? Es increíble el diseño es algo de que me producción. gusta mucho. Sí, a mí también. De hecho, todo está creado para la película. No había nada, o sea, no es un barrio ya hecho, sino es puro set de filmación y todos los departamentos están puestos en un orden específico y con la genialidad de Hitchcock para ubicar a los vecinos en cada esquina del encuadre. Así es, y la cámara, o sea, es muy buena puesta en escena, porque yo recuerdo una de las primeras secuencias es justamente la cámara paseando por todos las ventanas de todos los vecinos de este reportero. Es fotógrafo, es periodista, ¿no? Fotógrafo, periodista, sí. Y va pasando por todos los cuartos de sus vecinos y se va Así viendo la bailarina que tiene sus varios pretendientes, pero realmente tiene a su pareja fuera en la guerra y después regresa a la pareja nueva que no abandona su habitación porque se están apenas en plena luna de miel Sí. O la pareja de muchos años de casado que ya están discutiendo todo el tiempo y ya están hartos, ¿no? El uno del otro. Y que forman parte del conflicto central de la película, ¿no? Sí, no, y el suspenso que te genera el no saber qué está sucediendo porque solo estás observando. Y no sabes lo que se están diciendo entre ellos. Un fragmento, claro, y además estás viendo un fragmento que te ofrece una ventana, pero no puedes saber bien qué está pasando dentro, ¿no? Entonces, esa es la genialidad, yo creo que de esa película, porque además le expone al protagonista que él está en un dilema de si casarse o no, y él no quiere casarse porque no quiere perder su libertad, y se le exponen de pronto todos los departamentos con todas las fases o todas las etapas de una pareja, ¿no? Del avance en esta pareja, ¿no? Desde la luna de miel hasta muchos años, o los solitarios como el músico, el pianista o la otra vecina que está sola. Y entonces todos ellos en una distinta fase de una relación o de la relación o de las relaciones amorosas y se le exponen a él todas las posibilidades, ¿no? De quedarse solo o de casarse y así está, tiene que observar el comportamiento humano y lo que le espera si él también decide casarse, ¿no? Sí, así es. Fíjate que no lo había pensado de esa forma, pero tienes toda la razón. Para aquellos que no lo conozcan, el conflicto principal es que como nos comentó Celia, este hombre tiene una pierna fracturada y la tiene enyesada y no se puede mover, básicamente. Entonces, creo que me parece la última semana de su tratamiento, ¿no? Sí, tiene que estar ahí por esos días y entonces sí, está aburrido. De hecho, está aburrido porque no tiene nada que hacer, está postrado en una silla y no se puede mover. Pero justamente le mencionan porque ya tiene varios meses así, y que esta es la última semana y que es la semana más difícil. Entonces siempre hay el misterio de que si lo que está viendo a través de la ventana es real o es producto de su mente que ya está muy cansada de estar encerrado.
Sí, y además ahí es donde entra también lo genial de Hitchcock para generar esta tensión dramática, porque de pronto te pone en la historia un supuesto asesinato, ¿no? Y él empieza a sospechar de este asesinato, pero no tienes los elementos, sí, de un marido a su mujer, vecinos, pero no tienes los elementos, él no tiene los elementos completos, o sea, no puede deducir si es cierto o no. Y entonces ahí es donde se genera el suspenso, ¿no? Típico en las películas de Hitchcock, ¿no? O si también es una forma de evadir su realidad, Ujú. que es casarse o no casarse con esta mujer perfecta Bellísima, ¿no? interpretada por Grace Kelly. Así es. Entonces, bueno, creo que es una de las películas que mejor puede ejemplificar lo que es esa curiosidad boyerista de un personaje y que nos hace partícipes a los espectadores de esa misma curiosidad, porque te prende esa curiosidad de saber si se cometió el asesinato o no, y entonces estás participando con ellos. Hay un momento que a mí me encanta, que es cuando él por fin se queda dormido y entonces algo sucede con el vecino que sale del departamento, pero él no lo ve. Y es como un momento en el que tú como espectador sabes más que el personaje, que eso él no lo vio porque se quedó dormido y tú sí lo viste. Y es genial porque eso lo hacía mucho Hitchcock, cuando el espectador sabe más que el personaje, tiene más información y te genera mucha tensión dramática porque conoces más información de la que conoce él y no se la puedes hacer llegar desde fuera de pantalla. Entonces es como, sí, él desconoce esa información y a ti te genera tensión porque tú sí sabes que el vecino salió del departamento y él no sabe. Entonces, son juegos de suspenso que hacía mucho Hitchcock en su cine. Y aparte eso te ayuda como espectador a desconfiar de sus asunciones, ¿no? Ujú. Porque te muestra que sale con una mujer y a él le explican que esa mujer es su esposa, pero él como él no la vio, él duda que sea su esposa. Así es. Entonces, bueno, Hitchcock era un maestro para generar esas situaciones tensas, pero pues ese punto de vista subjetivo desde el lente de la cámara es mostrarnos a nosotros lo que él está viendo desde su cámara y entonces en ese momento nosotros somos voyeristas también, ¿no? Porque estamos viendo lo que él está viendo a través de ese lente y estamos observando sin permiso a los vecinos y entonces nos volvemos nosotros también ese mirón o ese voyerista curioso que no debe de ver lo que está viendo, pero no puede dejar de verlo porque la curiosidad es más fuerte, ¿no? Y de hecho, me parece que en algún lado leí que Hitchcock decía que lo que gustaba más del voyeurismo o lo que hacía más peligroso al voyeurismo era observar, ver sufrir a otros. Y por eso mismo en La ventana indiscreta junta el voyeurismo no de una manera sexual, Uh-huh. sino a través de un asesinato, porque es la porción más siniestra o más oscura del voyeurismo. Uh-huh. Sí, el ser testigo de violencia, el ser testigo de los bajos instintos o del lado oscuro del ser humano es otra forma de voyerismo. Y además, desde la seguridad de una ventana, ¿no? Y con un lente y desde el hogar, o sea, él está como en la distancia, entonces de esa seguridad que te da el ventanal, ¿no? Que se ha usado muchísimo a partir de ahí. Digo, si quieres mencionar alguna otra película en la que la ventana sea ese lugar desde donde se observa al otro, que creo que hay una influencia tremenda de Hitchcock en muchísimas películas con este tema, ¿no? Antes nada más de continuar, he de decir que eso que acabas de mencionar, pues es una alegoría total al cine, ¿no? El espectador desde la seguridad de su asiento, viendo esta ventana enorme, esta pantalla, un montón de cosas suceder frente a sus ojos, algunas muy rosas y algunas muy sanguinarias, también dependiendo del género que se esté observando, pero definitivamente otro caso es No amarás, por ejemplo, de Krzysztof Kieslowski, de este joven también con sus binoculares, equipado con binoculares y que observa a su vecina que le encanta, está enamorado de ella y la espía en todo momento. Y él justamente
Kieslowski sí le da un giro más sexual a la película, Así es. porque el vecino la observa tener relaciones con otros hombres desde su ventana, ¿no? Uh-huh. Y además él es muy joven, es un joven inexperto y ella es una mujer un poco más madura, grande, eso es mayor, y es una mujer que tiene relaciones con muchos hombres de pronto, ¿no? Entonces, que él ha visto incluso llorar o sufrir por ciertas relaciones, y entonces él se empieza a involucrar sentimentalmente con ese objeto observado, porque no nada más es verla y que le genere placer, sino además emocionalmente involucrarse con lo que ella está viviendo, ¿no? Con si es abandonada por alguna pareja, entonces llora y entonces él se involucra emocionalmente con lo que está observando, con el objeto de su amor o con el objeto de su placer. deseo. O de su deseo, exacto. Y entonces este personaje empieza a hacer ciertas cosas para poder estar cerca de ella, como por ejemplo, él trabaja en correos y le empieza a mandar algunas notificaciones para que ella tenga que ir a los correos a recoger algo. A recoger un paquete, pero o nunca dinero, hay nada, pero nunca ¿no? hay nada, exacto. Y también se mete como repartidor de leche para llevarle leche a su departamento y poder tener contacto visual o con un contacto cercano con ella y no solo verla a través de la ventana en las noches, ¿no? Que es como él lo hace. Y al final de cuentas sí logran entrar en contacto, pero él se paraliza, ¿no? Él no sabe cómo responder porque está tan acostumbrado a solo verla de lejos y a imaginarse estar con ella. Es algo casi platónico y que simplemente cuando ella toma la decisión de presentársele de frente, porque ella Se da llega un punto cuenta, en que claro. sabe que se da cuenta que él la está espiando y decide confrontarlo y él simplemente no puede aterrizar ese amor. Aún así, cuanto más la desea, pero a distancia. Así es, y lo que pasa es que, como dices, es un amor platónico, pero cuando lo ve cercano, sí se paraliza, ya no tiene esa seguridad de la que estábamos hablando hace ratito, ¿no? La seguridad que te da la ventana, el ritual. Yo creo que para estos observadores el tema de lo ritual es como muy importante porque si vemos a este personaje todos los días pone un despertador a la hora exacta en la que sabe que ella va a estar en el departamento, pone su alarma, se prepara algo de comer, pone su telescopio, o sea, está como acostumbrado de una forma muy ritual a esta observación que a él le genera placer, pero que le da seguridad hacerlo a través de la ventana. Y cuando se siente observado él y sabe que ella sabe que está siendo observada y hay una cierta comunicación a través de las ventanas, que ella sabe que la está viendo, él se empieza a tambalear esa seguridad porque ya hay una aproximación o ya hay una forma de contacto que él no tenía prevista, ¿no? Él no lo veía cerca eso, y no sabe cómo manejarlo. Yo creo que ahí es donde él se siente fuera de balance. Y ella logra ponerse en el lugar de él, ¿no? Al final de la película, ella fantasea incluso con él. Está en su habitación y observa, en la habitación de este chico, y observa a través del telescopio su habitación, la habitación de ella en el edificio de enfrente, y empieza a fantasear, no sexualmente, pero más emocionalmente, ¿no? Sí. Con una conexión con este chico, de que ella está muy triste y él está ahí consolándola. No, y además ese gesto de Kieslowski, que además es luego retomado por otros directores, y que además ya venía en alguna película anterior de él, de voltear la cámara a ver, ahí ella se ve como él la está viendo, ¿no? Entonces Sí, ella se pone en sus zapatos. ella puede experimentar lo que es observar y cómo se ve ella desde los ojos de él. Eso es lo increíble. O sea, ella se puede ver a sí misma, pero desde los ojos de este joven que la admira o que la idealiza, y entonces se va a la ventana de él y se ve a sí misma. Y digo, este gesto, como te digo, de la genialidad de Kieslowski, no sé si viste El aficionado, Uh-huh. la película de él, que es este hombre que
también tiene una cámara y quiere observar todo, pero hacia el final de la película lo que hace él es voltear la cámara hacia él mismo, ¿no? Y verse a sí mismo. Y es un poco lo que hacía Kieslowski, es sí podemos observar, pero también hay que vernos a nosotros mismos y no solo juzgar hacia el exterior, sino voltearnos a ver a nosotros mismos. Y es lo que hace su cine, por eso es un cine muy personal y muy humano y muy, y sí, y con mucha reflexión y mucho, ¿no? O sea, introspección, porque aquí, así como el aficionado voltea la cámara para verse a sí mismo, aquí esta mujer se va al departamento de Tomek, que es este joven, y agarra el telescopio para ver cómo se ve su departamento y cómo se ve su ventana y empieza a imaginarse cómo se ve ella a través de la ventana, que se me hace genial ese final, ¿no? Muy buenísimo. Sí, y esta película de No Amarás está basada, bueno, Parte del decálogo. sí es parte del decálogo, pero se hizo esta película para televisión, el decálogo de Kieslowski, y lo que cambia en esta película es el final. No es igual, no tiene un cambio en el final. Creo que la actriz lo pidió, ¿no? La actriz pidió que cambiaran el final. Exacto, que cambiaran, que sea un poco más esperanzador, ¿no? Porque el decálogo de Kieslowski de pronto no deja mucha esperanza en el espectador y aquí es, sí, un poco más esperanzador, ¿no? También en comparación con otra de sus películas, por ejemplo, como No Matarás, que el final sí es horrible. Desgarrador, sí, Desgarrado. sí. Sí, yo creo que Kieslowski hacia sus últimas películas, ya su trilogía de los colores o La doble vida de Verónica, empieza sí, a tener como ese toque más de esperanza que en el decálogo no se siente, ¿no? De pronto. Tiene un poco más de compasión por sus personajes Sí, en trabajos posteriores. así es. Otra película de escopofilia que también muy conocida, muy sonada, es Blow Up de Miguel Ángelo Antonioni. No sé si la hayas visto. Sí, claro, claro. Protagonizada por David Hemming. Así es. También un fotógrafo que de pronto tiene una actitud como que muy violenta contra las mujeres, contra sus modelos. Y de pronto se encuentra en una situación también debido a su naturaleza de mirón, si es que podemos decirlo así, se encuentra atrapado en una situación también, no se nos explica muy bien si real o ficticia, elaborada por su cabeza, en una situación muy comprometedora. Una mañana se sale de su casa a fotografiar a las personas porque está trabajando en un libro fotográfico donde realiza retratos infragantes de diversos personajes de la sociedad inglesa, Ujú. especialmente trabajadores, y una mañana se sale a un jardín a fotografiar y se encuentra con una pareja, aparentemente muy feliz, a los que empieza a fotografiar una y otra vez, y casi sin piedad, y muy violentamente. Y la mujer de esta pareja se da cuenta y se regresa con él y le pide las fotografías, pero con una desesperación intensa. No lo quiere dejar ir y él huye de ella para no entregarle esas fotografías porque piensa que ha obtenido algún material bueno para su libro. Mas, sin embargo, esta mujer no se rinde y empieza a buscarlo por todos lados, a acudir a su estudio y a seducirlo de cierta manera para que le regrese el film fotográfico. Y resulta que él, a pesar de que se lo da, de que cede al deseo y a la provocación de esta mujer, se queda con una copia, la imprime y se da cuenta de que probablemente haya habido un asesinato posterior y que él tenga las pruebas de ese maquiavélico plan, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y entonces aquí se ve como digo, alguien que tiene la curiosidad como fotógrafo que está observando el mundo, pero que de pronto se encuentra con un material que es inédito y que, no, y que además que está en su poder. ¿Y qué haces con esa información o con eso que viste que no puede, que ya no puedes hacer como que no lo viste, ¿no? O sea, lo tiene en sus manos y ahora qué hace con ese material, ¿no? Ahora, la película no da nada digerido, la película es incluso muy ambigua. Uh-huh. Al principio y al final de la película salen unos mimos que se pasean por toda la ciudad y de cierta forma acechan al personaje,
y la película termina con él uniéndose a una partida de tenis Con los mismos. con los mimos, pero al principio como que lo vemos renuente, como que lo vemos observándolos a la distancia, ¿no? Y, y renuente a participar hasta que la bola imaginaria o la bola invisible cae a sus pies y los mimos le piden que se la pasen. Entonces, esta escena final nos deja pensando también si al igual que la partida de los mimos, lo que él experimentó con este supuesto asesinato es real o nada más una fantasía. Exacto. O qué quieren decir los mimos? De hecho, es una incógnita enorme. Es como, exacto, si lo que vemos es real o nada más es ficticio, o podemos hacer que tenemos algo que no existe y darle pues sí, darle como el peso de la verdad, ¿no? Y pues es interesante porque de ser él el observador, el fotógrafo de todas estas modelos y todos estos hombres, ahora el observado y el acechado es él, porque tal vez la mujer o su cómplice lo acechan, le roban las fotos que imprimió, él va, regresa al parque, ve un cadáver, pero vuelve a regresar y Y ya no desaparece. O está, sea, sí. sabemos que él está siendo acechado por alguien más. ¿Será ficticio o real? Probablemente nunca se sabrá, pero ahora él pasa a ser el objeto de la mirada. Así es. Y eso se repite nuevamente, ¿no? Como de mirar a ser mirado es un segundo, o sea, es un paso que se da en el cine, ¿no? Lo saca totalmente de su zona de confort. Así es. Y otro de los directores que tocan mucho este tema del voyerismo y lo lleva a sus consecuencias más grotescas o más oscuras y más complejas es por supuesto David Lynch, que en varias de sus películas hay estos observadores morbosos y con, sí, como decías tú, con estas pulsiones del subconsciente y estas necesidades del voyerismo en su grado, creo, máximo, ¿no? El cine en su naturaleza es psicoanalítico, o sea, tiene un trasfondo psicoanalítico y definitivamente David Lynch es cine puro porque todas las películas de David Lynch también tienen un trasfondo muy psicoanalista. Uh-huh. Todo su cine es acerca de pulsiones e inconsciente, la interpretación de los sueños. Es un cine muy siniestro. Así es. Y una de sus películas que más profundiza en este tema es Blue Velvet o Terciopelo Azul, que bueno, aquí sí están jugando todas las posibilidades de mirar, ser mirado, saberse observado, el placer que genera saberse observado, habla de sadomasoquismo, habla expone una violencia tremenda, un juego de espionaje un poco, el suspenso de descubrir un caso de crimen. Entonces creo que tiene como muchísimas aristas que se pueden analizar con el tema de escopofilia y que es creo que uno de los ejemplos más bien logrados, ¿no? O sea, mejor logrados de esto. Así es. ¿Nos puedes explicar, para aquellas personas que no han visto la película, nos puedes explicar de qué va Terciopelo Azul? Sí, claro, es una película que está ubicada en un pueblo en Estados Unidos, en Lumberton, y de hecho la película empieza así con unas imágenes muy bellas, contando cómo es este pueblo idóneo y perfecto y en el que todo es muy bonito en Estados Unidos y donde todo es pues muy amable y todo, y llega un joven porque su papá tuvo un accidente, está en el hospital, Tuvo una especie de embolia, ¿no? un stroke o algo así, y lo llega a visitar y de pronto saliendo del hospital en un campo ahí baldío se encuentra nada menos que con una oreja humana cortada, una oreja tirada en el campo y esta oreja digo, hablando de Buñuel, hace poco hablábamos de Buñuel, ¿no? Así como tiene esas fijaciones y que aquí es una oreja que está siendo comida por hormigas, pues está llena de hormigas, entonces también ahí hay, pues es un simbolismo también importante. Y entonces
se va a buscar a al detective del pueblo a decirle que encontró una oreja humana, y a partir de ahí se empieza a involucrar con esta curiosidad del mirón, ¿no? Con esta curiosidad de descubrir este suceso, este crimen o este supuesto crimen, y empieza a involucrarse con la hija del detective que le ayuda a intentar descubrir El misterio. Justamente este conflicto de la oreja lo lleva a inmiscuirse con un mafioso del pueblo, ¿no? Que tiene secuestrada a una cantante con la que está obsesionado. que es precisamente Isabella Rossellini, que sale, y que de hecho el mafioso, Frank, que es Es un personaje, Dennis Hopper, que es una actuación brillante, es increíble, y él tiene secuestrado al esposo de esta cantante y a su hijo, y entonces bajo amenazas de que de que algo les va a hacer, la obliga a tener relaciones con él, la obliga a tener, de hecho la viola, y aquí entra perfecto este tema del que estamos hablando, porque este joven entra al departamento de ella y se esconde en el closet, y le toca estar presente en un momento en que ella está siendo violada por Frank, ¿no? Entonces él está viendo a través de las rendijas de un closet y no puede dejar de mirar, ¿no? Es como quiere ver y no ver, y está asustado por la violencia, pero a la vez está sintiendo cierto placer. Es como un despertar de incluso una perversión que él no sabe que tiene, ¿no? Este placer de ver pues una relación sexual o una violación, y que él no sabe que lo tiene. Y además ella, Isabella Rossellini, en este papel de esta cantante, sabe que está siendo observada porque lo había descubierto antes, y sabe que está siendo observada por este joven. Entonces, ahí están los dos lados, ¿no? El observar desde un lugar escondido y prohibido, una intimidad que no tendría por qué estar viendo, y por otro, ella saber que está siendo observada mientras está en un acto sexual violento, incluso, ¿no? así es. Y otra de las perversiones que marca la película es que, como decíamos, es el sadomasoquismo, porque incluso ella, cuando se empieza a involucrar con este joven, con Jeffrey, que es el actor Kyle MacLachlan, le dice en algún momento, golpéame o pégame, y él, siendo un joven aparentemente, o más bien planteado como un joven Inocente. muy inocente, pues le dice, no, claro que no, yo no te quiero hacer daño, yo te quiero ayudar, pero ella le dice, no, es que sí, golpéame, porque te está hablando Ya estaba de acostumbrada. algún, sí, no, sí, el origen de alguna perversión quizá que viene de mucho tiempo atrás, en el que ella siente placer al ser golpeada, o que es la forma que ella conoce, pero sí, Lynch en esta película empieza a jugar con lo onírico, con lo surreal, con la música, las letras de las canciones, con el anacronismo, porque aparte no se supone que es, digo, en la década de los 80, pero el pueblo parece estar en la década de los 60, la música es de los 50, o sea, hay un anacronismo en el que no se puede ubicar exactamente el tiempo en el que está la película, la música te saca del contexto, y entonces muy interesante cómo hace todo este conglomerado de situaciones Lynch, que en cierto momento sientes que todo ha sido casi un sueño de Jeffrey, ¿no? Así es. Y también en esa película hay cierta mezcla de complejo de Edipo, ¿no? Y complejo de castración Uh-huh. con este hombre casi como figura paterna de Jeffrey, Frank casi como figura paterna de Jeffrey, Uh-huh. y que le dice de cierta forma, no, no te puedes enamorar de tu madre, porque si no, te voy a matar. Hay complejo de castración, pero también hay un complejo de Edipo de Frank con Isabella Rossellini, porque hasta le dice mami, ¿no? Y Uh-huh. antes de Así es. golpearla y de abusar de ella, le dice mami y lo hace tratar como un bebé y unas cosas muy, muy turbias. Y además él está todo el tiempo inhalando una sustancia que lo eleva, lo droga y lo hace perder este contacto con la realidad.
y te muestra el fetichismo de tener todo el tiempo una tela de terciopelo azul en la bolsa, que de hecho la tiene, se la mete a ella en la boca o está jugando con ella en las manos mientras ella está cantando Blue Velvet. Y entonces también está hablando de fetichismo. Y el complejo de castración que dices, pues la oreja podría llegar a ser como un Un paralelismo, simbolismo, sí. un simbolismo de esa castración, ¿no? Entonces sí está, es una película bien loca también, ¿no? Es una de sus películas más interesantes. Bueno, todas sus películas son muy interesantes, pero sí, hace una mezcolanza, un pastiche de filias y trastornos psicológicos muy interesante. Pero además, lo más increíble de todo es que por más turbia, oscura que de pronto puede llegar a sonar, la estética o la puesta en escena parece como si fuera en tonos pasteles, o sea, en el pueblo se ve todo muy bonito, las flores, los tulipanes de frente rojos, con el cielo muy azul, entonces hay un contraste ahí con lo visual y lo que está sucediendo en el submundo, porque se está como en los bajos infiernos, pero de repente salen a la superficie. O sea, el pueblo este del norteamericano, que es como idealizado, ¿no? Del sueño americano, así todo perfecto, pero te mueves un poco a los barrios bajos y sale todo lo oscuro, sí, los bajos mundos, ¿no? Que eso es algo muy lynchiano, ¿eh? Algo muy propio de David Lynch, de situar casi todas sus películas en pueblos aparentemente tranquilos, en suburbios, donde la gente pudiera parecer muy aburrida y parece que nunca va a pasar No nada. sucede nada. Y Sí. resulta que al caer la noche, la ciudad se descompone, se demoniza casi. Sí, los lados que no se ven a plena luz del día, de pronto sale Lynch en estos bares o clubs nocturnos que normalmente también ponen su cine y ahí es donde empieza a aflorar los instintos o el lado oscuro del ser humano, ¿no? Y sin querer volver esto un capítulo de David Lynch, pero hablando de escopofilia, también Lost Highway es otra Así película es, que claro, involucra bastante el observar y el ser observado y lo siniestro que puede llegar a ser la claro, escopofilia. sí. Para aquellos que no la conocen, esta película va sobre una pareja, aparentemente también viviendo en un suburbio muy tranquilo, que una mañana reciben un videocassette, una filmación, Así es. pero la reciben sin remitente, o sea, sin nadie que la envíe, y deciden observarla en su videocasetera y se dan cuenta de que la cinta es su casa vista desde fuera. Y son ellos. Y esto pues detona una situación o un conflicto muy interesante sobre ellos siendo acechados por un ente Desconocido. desconocido, aparentemente humano, que se les presenta, creo que se les lo conocen, al menos en el reparto se cita como The Mystery Man, Ujú. un hombre pálido que es omnipresente, ¿no? Está en todos lados y a la vuelta de la esquina se lo pueden encontrar. Y pues este conflicto a la vez se conjunta con el principal, que es este hombre y su mujer no pudiendo consumar una relación apropiada, ¿no? Este hombre se entrega completamente a ella, pero la mujer presenta cierta resistencia. Y justamente de Mystery Man acechándolos con videos es nada más es un simbolismo a lo que está pasando por debajo de su Ujú. relación y que se relaciona mucho con el mundo de la pornografía, ¿no? Sí, esta sensación de ser visto, observado, pero no saber desde qué ángulo, desde dónde, y esa paranoia de sentirse acechado, como dices, es algo muy siniestro y el personaje es muy siniestro. Habrá que mencionar también en el caso de Frank y de Mystery Man, es que no se les brinda mucho tiempo en pantalla, tal vez unos 10 minutos, pero son personajes muy potentes porque a pesar de que no los estás viendo físicamente en pantalla, sabes que siempre están ahí. Su presencia está ahí acechando a los personajes principales. Sí, son muy amenazadores, están todo el tiempo como amenaza latente, ¿no? Así es. Y el Mystery Man, hay una escena muy inquietante cuando este personaje principal va a visitarlo a la cabaña
donde vive este hombre y de la nada lo recibe con una cámara, listo con una cámara de video, acechándolo a todos lados y haciéndole preguntas muy comprometedoras, ¿no? Ahorita que estás hablando de Lost Highway, me recuerda mucho también otra película que se centra en los videos o en el videotape, que es Sexo, Mentiras y Video, que también su trama gira alrededor de personajes que a través de los videos están observando las vidas o están obteniendo placer a través de los videos, ¿no? ¿La viste? Fíjate que no he tenido la oportunidad de ver esa película. ¿Está buena? ¿De qué trata? Es muy buena y además fue la ópera prima de Soderbergh y con ella ganó la Palma de Oro en Cannes. O sea, fue muy revolucionaria en su momento porque fue de las primeras películas que se atrevió a hablar de sexo de forma abierta. Y lo más increíble es que en toda la película no hay un desnudo o no hay escenas ¿Sexuales? sexuales. Explícitas. Hay algunas, pero muy explícitas para nada, pero todo es como esta revelación de poder hablar de sexo de forma abierta eh, y hablar de esta necesidad de, aquí son videos en los que un personaje entrevista a mujeres hablando sobre su sexualidad. Entonces también es como de las primeras veces que las mujeres pueden hablar y que se escuchan a las mujeres hablar de sus preferencias sexuales o de sus necesidades y de ciertas cosas que el cine no tocaba, y menos en Estados Unidos después de la censura. Entonces el cine independiente estadounidense está en un momento crucial con esta película y creo que sigue siendo revolucionaria hasta el día de hoy si la ves. Creo que es una película que envejeció muy bien, es del 89 y envejeció muy bien, o sea, se puede seguir sintiendo cercana al espectador y vigente. Se trata de una pareja, Andy McDowell es la esposa, y una pareja que está teniendo muchos problemas en su intimidad. Ella de hecho va a terapia y nosotros vemos cómo platica con su terapeuta y el esposo la engaña con su hermana. Entonces es con la que es muy extrovertida y con la que puede tener una relación sexual muy abierta y muy pasional, y con su propia esposa no lo logra porque ella es muy reprimida, muy contenida, muy tímida y no disfruta de las relaciones sexuales con su pareja. Entonces, Graham es un amigo que llega de visita a pasar un tiempo con ellos en lo que se puede ubicar y encontrar un departamento propio. Y con él, Anne, que es la protagonista, puede hablar de cosas que con el esposo no puede hablar. Entonces, él le confiesa que es impotente, que no ha podido desde mucho tiempo atrás tener una relación con ninguna mujer, no sabemos por qué, y descubrimos poco a poco que lo que él hace para obtener placer, ya que no puede tener relaciones íntimas, es entrevistar a mujeres sobre sus preferencias sexuales, sobre sus experiencias, sobre sus primeros acercamientos a la sexualidad, y con eso él conseguir el placer que no puede obtener con una pareja. Entonces ves el filme, estos videos se supone que son confidenciales, que nada más los va a ver él, y les promete eso a las mujeres, y las mujeres pueden hablar con plena libertad y decir cosas que normalmente las mujeres se guardan y en esa época no se atrevían a decir. Entonces tiene una caja llena de videos con nombres de mujeres, y a partir de ahí, digo, para no spoilear más, pero las dos mujeres que son Anne y su hermana están dispuestas a hablar para él y confesar ciertas cosas. Entonces, estamos hablando de que él obtiene este placer de ver estos videos y los ve una y otra vez. Es una forma de escopofilia de lo que estamos hablando, de este voyerismo, de escuchar. También entra el escuchar hablar a estas mujeres de sus experiencias sexuales y el obtener placer de estos audios o de estos videos. Y además estas mujeres cuando está el otro punto que hemos platicado tanto en el programa, ¿no? De sentirse observadas, y estas mujeres al sentir que la cámara las está viendo de pronto, deciden incluso contar cosas o masturbarse incluso y otras cosas que no se ven en la película para nada,
pero que están implícitas, y hablar de ese placer de ser mirado también y de ser escuchado, mujeres que jamás les han preguntado sobre eso, y el placer que les genera a ella que alguien las escuche y están dispuestas a hablar con él sobre esos temas, ¿no? Y yo creo que fue muy previsor Soderbergh porque habla la película de, oye, ¿qué pasa si él no es ético y decide que todo el mundo vea esto? ¿No? O sea, no tener como ese cuidado y que los videos llegaran a malas manos y de pronto está, se habla sobre eso. ¿Cómo te atreves a hablar enfrente de él si no sabes si él lo va a publicar y se puede ver casi en Argentina, en Sudáfrica, o sea, en X, en todo el mundo? Son videos que pueden llegar a verse en otros lados. Y entonces ahí están estos cuestionamientos que actualmente con el mundo globalizado, con las redes sociales, con los videos que pueden llegar a cualquier lado. Entonces, yo creo que pues, en ese momento no se pensaba, pero ahora pues es Muy algo como peligroso muy también. fácil, ¿no? Muy peligroso, así es. Entonces, yo creo que fue una película muy revolucionaria en su momento y que plantea muchos cuestionamientos desde la ética, desde lo que estamos hablando del placer de mirar, del placer de ser mirado, de escuchar, de cómo la palabra también es otra fuente De placer. de generar placer. El escucha, o sea, el placer y el placer involucra cualquiera de los sentidos. De hecho, ahora que lo mencionas, hay otro término similar al voyeurismo que se conoce como ecouterismo, que es Uh -huh. el placer de escuchar a otros en situaciones íntimas también. Y justamente ahora que mencionas esto de que le comparten situaciones muy privadas a este individuo y existe un dilema moral entre si él, porque tiene el poder para sacarlos, Uh -huh. y hay este Claro. dilema moral entre sacarlos o no sacar esta información que obtiene de estas mujeres y su vida sexual. Me recuerda bastante a la película The Conversation de Brian De Palma, sobre este individuo que es un investigador privado que se dedica a grabar conversaciones ajenas. Y también esta película está llena mucho de dilema moral sobre qué hacer con estas conversaciones. ¿Es bueno, es malo espiar a los demás y las conversaciones privadas de otras personas? Y sobre si, bueno, si ya te estás dedicando a hacerlo y te pagaron para espiar a los demás, ¿es ético o no es ético entregar a tu cliente esa conversación o no si sabes que al entregarla algo malo puede derivar de hacerlo? Y ese es el conflicto principal de la película, que a este individuo le piden grabar una conversación de una mujer con otro hombre, lo pide el esposo de esa mujer, pero él está seguro, porque le pasó anteriormente, que al entregar esa conversación algo fatal puede ocurrirle a esa mujer. Ah, la voy a ver, esa no la he visto. Está buenísima esa película porque también junta otra de las cosas de las que ya hemos hablado, que es este individuo está en lo correcto en cuanto a su asunción, porque la asunción de él es que esta mujer lo más probable es que pueda perder la vida. Entonces, existe esta cuestión de su asunción es verdadera o no es verdadera o nada más es una paranoia por algo que vivió anteriormente en su trabajo, que entregó una conversación y una persona falleció debido al contenido de esa conversación. Entonces nos deja a nosotros, a los espectadores, siempre colgando de un hilo, pendiendo En suspenso. temiendo por la vida de esta mujer, y tiene escenas muy buenas. Al final, la película da un viraje muy interesante y yo lo recomiendo para todas las personas que les guste el cine de suspenso. Tiene un viraje muy interesante y Sí, esos giros de tuerca que no te esperas y de pronto te sorprenden, ¿no? así es, y muy poco esperado el giro. Y otra película también, más o menos por el estilo del placer de escuchar a los demás, es Rojo de Krzysztof Kieslowski, justamente que hablábamos ahorita de él. Sí, que ya mencionamos a Kieslowski, claro, pero Rojo es súper interesante porque eh, es el cierre de la trilogía de los tres colores, que bueno, hablan sobre la bandera de Francia, sobre los tres principios de libertad, y igualdad y fraternidad. Y aquí es este cierre en el que la protagonista, que es Irene Jacob, que es la misma De actriz Verónica. de La doble vida de Verónica, y
es una modelo, una estudiante que trabaja de modelo en tiempo parcial y de pronto atropella a un perro y se lo va a llevar a su dueño para llevarlo al veterinario y resulta que el dueño es un juez retirado al que conoce y empiezan a entablar una relación de amistad. Eso es un señor mayor, se da cuenta que él A espía a sus los vecinos. vecinos por el teléfono, ¿no? Con un aparato que puede como interceptar las llamadas de los vecinos y entonces la pasa espiándolos y este reflejo de la soledad del personaje. Aquí a mí lo que me transmite esa necesidad de estar en la vida de los otros es ese vacío y soledad de este personaje retirado y con mucha culpa por algunos casos que resolvió mal, ¿no? Algún culpable que declaró inocente y algún inocente que declaró culpable, o sea, ciertas malas decisiones como juez, ciertas decisiones cuestionables éticamente, y esa necesidad de estar acompañado por las voces de los vecinos y las historias de los vecinos porque su propia vida está en un vacío existencial terrible. Entonces, bueno, ahí ese cuestionamiento ético de la película es ese, o sea, ¿cómo justificas estar espiando a los vecinos, no? Es Y aparte, ¿qué terrible. haces también con esa información? Porque ese hombre, hay una escena en la que espía a uno de sus vecinos y el vecino me parece que es homosexual o tiene prácticas homosexuales y él no sabe qué hacer, si decirle o no a la esposa, porque puede romper con la familia de este individuo que tiene hijos y toda la cosa. Y me parece que si al final se divorcian, pero no porque él haya intervenido, ¿no? Sí, y él siendo juez, pues sí, se dio cuenta que sus decisiones o sus juicios afectaron a las personas o tuvieron consecuencias tremendas. Y entonces aquí está esa reflexión que hace Kieslowski de qué hacer con esa información que llega a uno y que no te corresponde ni ver ni saber. O sea, otra vez hablando de estos boyeristas o esta gente que espía, pues, ¿qué haces con lo que miras, no? O sea, porque uno puede estar escondido en lugares donde pues uno no está invitado, pero está escuchando o viendo cosas que no te corresponden y luego, ¿qué haces con esa información, no? Ese es como un poco ese cuestionamiento, Y ¿no? creo que llegamos a esa conclusión, ¿no? De que todas las películas que tratan sobre escopofilia o en este caso ecoterismo tienen personajes, para empezar, muy solitarios que encuentran la compañía a través del espiar a los demás y tienen este dilema moral y ético de está bien o no está bien espiar y qué hacer con la información que se obtiene. Así es. Y bueno, actualmente con las redes sociales, y no solo con las redes sociales, los reality shows y todo esto, también está el perfil del que gusta De de exhibir, exhibirse. ¿no? El Ujú. exhibicionista. Entonces, ahí hay otro fenómeno que es, bueno, sí hay el voyerista, pero por otro lado hay el que le gusta que lo vean y exhibirse, ¿no? Por eso están los realities. Entonces, ahí sí los que gustan de ver la vida cotidiana y meterse hasta la cocina en la vida de los demás y los que gustan abrir al espectador sus propias intimidades. Ujú. Aquí, ¿no recuerdas alguna película de exhibicionismo? Ay, ¿sabes qué? A ver, hay que Bueno, no pensar, te porque hay creas. muchas. No, no, Kika de Almodóvar, ¿la has visto? Es también se trata de un reality show, No me acuerdo ya muy bien. pero no sé si es como tal de exhibicionismo. No, yo creo que de reality show podríamos hablar de Truman Show, que fue también muy importante en su momento, ¿no? O sea, que ahí te está hablando de el morbo y la curiosidad del público de ver qué está pasando con este personaje que es el único que no sabe que está siendo filmado, que está siendo observado por todo el mundo toda su vida y toda su vida es un show y todo es mentira, o sea, se da cuenta al final y nosotros nos damos cuenta con él que todo es un montaje y todo es un show creado para satisfacer el morbo de la audiencia. Es gruesa esa también, Y también tiene como tema central la escopofilia y las ganas del público de por estar supuesto. observando todo lo que hace. Y lo tienen, ahora sí que es el programa ritual de todos en ese universo. Sí, todos no pueden despegarse del televisor para ver cuál va a ser el siguiente movimiento de Truman, ¿no? Aunque todos ya saben, y es verlo dormir, verlo comer, verlo despertar, verlo trabajar, o sea, en su cotidianidad y ese morbo de ver qué va a pasar, ¿no? Y esos son
Digo, ¿Y quién creería que eso se convertiría en base actual en YouTube y todas estas plataformas? con las Kardashians y bueno, con miles de ejemplos que existen, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema muy interesante y que si te confronta como espectador con tu propia necesidad de estar viendo y más a los que somos cinéfilos, bueno, esa necesidad de conocer más historias y de ver y de mirar la intimidad de los personajes. Y bueno, hay muchas películas que tratan sobre el tema, creo que son pocas las que pudimos abarcar en este espacio, pero pues hay muchas más, ¿no? Así es. Y también pues la relación cine y mirada pues es solamente un rubro de esta relación, ¿no? La escopofilia, porque mucho se ha mencionado también de que qué lugar guarda la mirada en el cine para educar a las personas, porque siempre se le ha tratado de buscar al cine como una obligación, por así decirlo, eh, didáctica. Sí, de enviar buenos mensajes correctos a la audiencia. Pues. También, hablando de escopofilia, también se puede de hablar de escopofobia, qué tanta aversión está causando el cine hacia la otredad, otro tipo de personas con las que comúnmente No nos no nos relacionamos. identificamos. Y también se han hecho estudios de cuánta influencia existe entre las culturas capitalistas dominantes para establecer un modelo hegemónico de personas. Y por eso ahora mucho se habla de la representación, que porque el cine siempre retrata a mucha gente blanca o a mucha gente, a pura gente rica y que genera escopofobia con todo lo que no se representa en el cine, la gente de distintos tonos de piel, de distintas clases sociales. Y se le ha intentado al cine también, como te digo, aleccionar a los espectadores. Obviamente pudiera ser que tenga una naturaleza de cierto aleccionamiento el cine, pero pues también depende mucho de la capacidad de discernir y de ser críticos, ¿no? De la audiencia. Pero el cine y la mirada es una plática enorme y la escopofilia es solamente un rubro pequeño. Que nos da para muchos, sí, claro, para mucho análisis y para quizá otras conversaciones sobre eso más adelante. Por lo pronto ya comentamos, vamos a continuar en el próximo capítulo hablando de la mirada masculina. Principalmente nos vamos a enfocar en el artículo de Laura Mulvey, Visual Pleasure, ¿no? Visual Pleasure y cine visual y narrativo de Laura Mulvey y que además a partir de este tema de escopofilia ella lo enfoca en este placer de mirar a esta mujer como objeto del deseo y hace a partir de ahí un ensayo súper interesante que vamos A comentar un poquito en el próximo episodio. Bueno, Celia, la verdad es que me dio mucho gusto tenerte aquí el día de hoy, estar platicando contigo. Dinos dónde te podemos encontrar en tus redes sociales. Muchas gracias. Es en Twitter, @celsut, en Instagram, @celisutton. Me pueden leer en El Espectador Imaginario, en el que escribo mensualmente. Y pues ya a ti. A mí me pueden encontrar en Instagram como @derricky.com y en YouTube y Letterboxd como tucachafilm. No se les olvide, por favor, enviarnos un correo a persistenciaretiniana.podcast@gmail.com. Escríbanos, díganos si les gusta el formato del podcast o no, qué temas les gustaría que tocáramos o si quieren comentar algo del tema que acaban de escuchar. Nosotros los vamos a leer y a responder con mucho gusto. Buenísimo. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana en Persistencia Retiniana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.